Listo. Continuando con la resolución de los diferentes lab sessions asignados a cada grupo, vamos a tener lo que es el análisis y los resultados de un enlace HVDC tipo modular multinivel, que son convertidores basados en fuentes de voltaje. Este es la resolución del lab session que se nos asignó a nuestro grupo, el cual corresponde al proyecto HVDC1, el cual fue asignado al grupo número 1, conformado por Juan Carlos Rojas y mi persona Fabricio Enríquez. Listo. A continuación vamos a proceder a la resolución del ejercicio acorde a la bibliografía entregada por parte del docente. ¿Sí? Como se lo mencionó, se va a presentar lo que es un análisis de un enlace HVDC tipo modular multinivel, el cual es una tecnología que nos permitirá ver una versatilidad en lo que es diferentes formas en el manejo de lo que es la potencia activa y reactiva en los extremos del enlace HVDC. Por lo tanto, vamos a trabajar en la parte inicial, el cual nos menciona que debemos de hacer una importación del proyecto HVDC 05 BSC Start, ¿sí? Y posteriormente en realizar lo que es la activación del caso de estudio 2016 y desarrollar lo que es un flujo de carga para generar lo que es un reporte, una síntesis en el reporte. Analizar la generación, consumo, pérdidas y observar la transferencia entre dos zonas predefinidas del sistema. Por lo tanto, procedemos a trabajar en el Power Factory, a importar lo que es el proyecto mencionado. Trabajamos de esta carpeta BSC Start y procedemos a su activación. Aquí, como se estuvo trabajando previamente, pues tenemos varios documentos. Vamos a trabajar en el que acabamos de importar recientemente, que es el que tiene su índice 1, el cual nos generaría un archivo en blanco. ¿Sí? Finalmente debemos de activar el caso de estudio 2016. Lo podemos activar desde esta parte del Project Overview o directamente desde la cinta de opciones. Como puede observarse, en este caso de estudio no tenemos ningún HVDC todavía asignado, pero como puede verse en la presente resolución se va a trabajar con 3 enlaces HVDC, ¿sí? Uno realizado para una conexión offshore de una granja eólica, otro para la interconexión entre sistemas de diferente frecuencia de 50 y 60 Hz y finalmente una interconexión entre dos zonas del sistema de transmisión, que sería entre la barra NE y la barra SC. Posteriormente procedemos a hacer un flujo de carga para observar de que el sistema no posee ningún error, no tiene advertencias. Podemos ver los diferentes niveles de potencia que se están transmitiendo, ¿sí? Generando lo que es un resumen de la red. Podemos observar que aquí tenemos aproximadamente 9094.3 megavatios de lo que es la generación de potencia activa, ¿sí? Y de reactiva tendríamos 1487.53 megabares. De igual forma se puede observar lo que son las diferentes cargas, lo que consumen tanto activa como reactivamente, y también las pérdidas, ¿sí? Aquí tenemos un valor de 194.3 megavatios de potencia activa de lo que es de pérdidas y lo mismo de 1910.85 megabares de potencia reactiva. Aquí un dato importante es que tenemos una capacidad instalada de 9301.55 megavatios, con lo cual nos deja una reserva de 205.7 megavatios en la red. Sí, ese sería el resumen de lo que tenemos dentro de nuestra red en el caso 2016, lo que son las diferentes potencias de generación, carga, pérdidas, y también podremos hacer un análisis aquí entre dos zonas predefinidas en las cuales se va a conectar el sistema HVDC, que sería entre el nodo NE y el nodo SC. Como puede observarse, únicamente tenemos un solo enlace, una sola línea de transmisión, en la cual se puede destacar que tenemos un flujo de potencia activa de 282.8 megavatios. Sí, esa sería la potencia activa que se está transmitiendo a través de esta línea.
Sí, claro, con su respectiva pérdida. Por lo tanto, podríamos decir que el sentido del flujo estaría entre, o va desde la barra NE hacia la barra SC. ¿Sí? Por esa razón es que aquí dentro, en el retorno, es decir, en la barra SC, pues nos llega a un valor de 268.6 megavatios. Lo otro está prácticamente consumido en lo que son pérdidas. ¿Sí? De igual forma, si se quiere hacer un análisis a mayor detalle, se puede aquí generar lo que es un balance de lo que son los terminales y los buses, en los cuales tendríamos un análisis más detallado sobre lo que estábamos mencionando. Por ejemplo, aquí podríamos analizar la línea NSC en la barra NE. ¿Sí? Aquí nos presenta las diferentes barras y aquí tendríamos nuestra línea de transmisión, la cual estábamos anteriormente mencionando. ¿Sí? Tenemos lo que son la potencia activa, reactiva y los diferentes niveles que nos está dando aquí información, ¿no? Factor de potencia, corriente y la carga. ¿Sí? Eso sería con respecto a las condiciones preliminares o las condiciones previas para la resolución de este ejercicio. Cabe destacar que en este sistema es donde se van a ingresar los diferentes enlaces HVDC propuestos en las siguientes simulaciones. Continuando, es lo que se acaba de explicar previamente, son los diferentes 3 escenarios de simulación en los que va a constar el presente reporte. Bueno, empezando, vamos a trabajar con lo que es la interconexión entre dos redes a diferentes niveles de frecuencia, entre 50 y 60 Hz. ¿Sí? Por lo tanto, se va a establecer un enlace HVDC entre estas dos zonas. Se va a trabajar en lo que es una red ya simplificada o una representación de una red de 60 Hz. Por lo tanto, el procedimiento para añadir se lo va a realizar en dos partes, como lo menciona en esta parte. Primero, a desarrollar lo que es el sistema de 60 Hz, a la conexión del HVDC en este sistema y posteriormente su adición al sistema de 50 Hz en el bus NH. ¿Sí? Para tal efecto, vamos a empezar activando el caso de estudio 2020 Case 3, que se nos menciona aquí. Por lo tanto, vamos a activar este caso de estudio. ¿Sí? Como puede observarse, aquí tenemos ya nuestra red simplificada de 60 Hz y nuestro sistema de transmisión, específicamente el nodo NH, en donde se va a conectar o se van a interconectar estos dos sistemas. ¿Sí? Aquí hay que asegurarse que la variación de red New 50-60 Hz de interconexión esté activada. ¿Sí? Procedemos a hacer eso. ¿Sí? Aquí tenemos nuestras variaciones de red y tenemos nuestro New 50-60 Hz de interconexión está activada y se encuentra grabando, que es un requisito en este caso del procedimiento. Sí, se puede notar que una nueva red está activada, que sería la de 60 Hz, como ya lo mencionamos, y aquí tenemos ya nuestra integración del enlace HVDC. Debemos de usar una plantilla, sí, que sería el HVDC MMC de 60 Hz, para adicionar la primera parte del sistema HVDC a la red de 60 Hz. Entonces debemos de conectar esta red de 60 Hz en el lado de alta de nuestro, en el lado de alta de la barra T60 HVDC. Sí, por el momento dice que dejemos los cables de la parte de C desconectados. Vamos a proceder con eso. Vamos a trabajar en la red de 60 Hz. Como se mencionó, aquí tenemos nuestro nodo a donde debemos de interconectarnos con nuestro enlace. Debemos de activar lo que es las ediciones y trabajamos en la parte de plantillas. Sí, en la parte de plantillas trabajaremos con esta de aquí, que sería para la estación de 60 Hz. Realizamos un clic y procedemos a insertar. Listo. Una vez insertado, procedemos a interconectar. Listo. De esta manera tenemos interconectado nuestro lado de 60 Hz o nuestra red de 60 Hz y procedemos a la red de 50. Para este
Para esta parte utilizaremos la plantilla HVDC MMC 50 Hz y la añadimos al sistema HVDC AC Transmission para realizar la interconexión. Sí, entonces nos pasamos a nuestra red AC Transmission System, en donde está la red de 50, que sería nuestro nodo NH. De igual forma procedemos a utilizar nuestra plantilla y utilizamos esta parte de aquí, que es la de 50 Hz. ¿Sí? Procedemos a hacer un poco más pequeño. Listo. Listo, procedemos a acomodar un poco nuestros elementos y finalmente procedo a conectar al nodo. Listo, como puede observarse ya tenemos nuestra interconexión. Finalmente lo que nos falta es conectar las líneas de C, las cuales se encuentran en esta parte aisladas. Entonces procedemos a la conexión y conectamos a este punto. Correcto. Y procedemos con la parte negativa del enlace de C. Conectamos en esta barra. Listo. Finalmente procedemos a ordenar Listo. De esa manera tenemos nuestra interconexión mediante un enlace HVDC para unir lo que es los dos sistemas, uno que se encuentra a 50 Hz y un sistema que se encuentra a 60 Hz. ¿Sí? Como puede ver aquí, simplemente está modelado como que fuese un external grid, en el cual vamos a tener un voltaje a una barra de tipo PV, que nos va a entregar un voltaje a 1 por unidad y la potencia requerida en este caso en la transferencia o en el flujo de carga. ¿Sí? Listo. A continuación nos dice que desarrollemos un flujo de carga para identificar si es que existe algún error. Listo, como puede observarse no tenemos ningún error. Correcto. Listo. Identificar cuál convertidor HVDC es el que está controlando la potencia activa. Sí, eso se lo puede verificar claramente al hacer doble clic y podemos ver aquí en la parte de load flow de nuestro convertidor 1, que sería que esté en el lado de 60 Hz,
Este convertidor tiene un modo de control PQ, es decir, que puede controlar, o que controla, mejor dicho, lo que es la potencia activa y la potencia reactiva. Entonces, este sería nuestro convertidor que estaría gestionando la cantidad de potencia o la transmisión de potencia. En este caso tenemos un set point de menos 200 y una potencia reactiva de 100. ¿Sí? Eso se puede verificar aquí claramente. ¿Sí? Se puede observar que aquí tenemos nuestra potencia de menos 200, es decir, en otras palabras, que aquí estamos ingresando potencia activa a nuestro enlace HVDC, y una potencia reactiva de 100 megabares, un signo positivo, es decir, que en este caso estamos enviando potencia reactiva hacia nuestra red de 60 Hz. ¿Sí? Como puede observarse aquí, lógicamente están llegando los menos 98.3, es decir, que por las pérdidas se está gestionando o está llegando acá una cantidad de potencia reactiva un poco menor, pero eso es asociado a las pérdidas intrínsecas de todos los elementos que conforman la red. Y de igual forma, aquí esta red o la grid de 60 Hz está entregando 200.1 megavatios. Lógicamente tiene que entregar un poco mayor por las pérdidas que se generan en la línea. ¿Sí? Entonces aquí puede observarse claramente que este convertidor es el que gestiona nuestra potencia activa y reactiva dentro del enlace HVDC. Ahora, en la parte de 50 Hz podemos ver que nuestro convertidor, ¿sí?, en la llegada, al hacer doble clic, tiene un control VDC y Q, es decir, que este está gestionando un voltaje continuo del enlace HVDC a un valor de 1 por unidad, y está gestionando que se produzca una potencia reactiva de 0 megabares. Sí, entonces eso se lo puede verificar claramente aquí. A la salida de nuestro convertidor pues tenemos un valor de 0 megabares. Sí, a la entrada de nuestro transformador también tenemos de 0 megabares, y aquí lógicamente pues tenemos un consumo de 4.9 megabares, que lógicamente es para el funcionamiento de este transformador. Es decir, se toma un poco de potencia reactiva del bus NH para el funcionamiento del transformador. ¿Sí? De igual forma, como este convertidor era con un control de voltaje de C a 1 por unidad, pues podemos verificar que aquí nuestras barras del enlace DC pues tienen un valor de 1 por unidad. ¿Sí? Como puede observarse ahí, lo cual representa 320 kilovoltios, que es el nivel de voltaje al que se está transmitiendo nuestro enlace HVDC. ¿Correcto? Aplicar varios set points de potencia activa, ¿sí?, y verificar cómo la potencia es exportada desde la red de 60. ¿Sí? Como se lo mencionó anteriormente, nuestro convertidor 1 es el que está gestionando. Aquí podemos hacer una variación, por ejemplo, poner únicamente menos 20 y ejecutamos. ¿Sí? Como puede observarse, aquí están entrando menos 20 megavatios, es decir, que están ingresando esa potencia activa, y esa potencia activa es obtenida desde nuestra red de 60, como puede observarse ahí. ¿Sí? 20 megavatios. De igual forma, si hacemos una variación en la potencia reactiva, ¿sí?, por ejemplo, queremos entregar 200 megabares, pues eso se lo genera a través del convertidor mediante técnicas de control, modulación PWM, índices de modulaciones. Entonces estamos entregando lo que es una potencia reactiva de 200 megabares, ¿sí?, la cual a través de la línea de transmisión pues llegan los 199.6, que es por las pérdidas intrínsecas. ¿Sí? Regresamos a nuestro valor nominal. De igual forma, si aumentamos la generación, por ejemplo, a 500, ¿sí?, se puede observar claramente que esa potencia pues es obtenida desde nuestra red de 60.
Sí, 500.3 megavatios y pues están ingresando acá los 500 megavatios. De igual forma, como esa potencia activa es la que se transmite a través del enlace HVDC, pues podemos observar claramente, sí, que a la llegada de nuestro nodo NH pues tenemos un valor de 491.7 megavatios, lo cual, como se mencionó anteriormente, es intrínseco por esa reducción es intrínseca por las pérdidas que se generan dentro de todo el sistema HVDC, ¿sí? Que no son demasiadas. De igual forma, nuestro enlace en la parte de la salida pues está generando el mismo criterio. Tenemos 0 megabares a la salida y aquí a la entrada pues tenemos 29.4 megabares, que es por el funcionamiento de nuestro transformador. Sí, ya hicimos esto, podemos desarrollar un análisis total del sistema que solo genera el mismo Power Factory, y aquí nos pregunta algo muy importante: ¿es la potencia reactiva o está la potencia reactiva entre las dos redes influenciada por el cambio de la potencia activa? En parte sí. En parte sí. ¿Por qué? Porque entre los dos niveles, pues lógicamente sí vamos a tener una diferencia, ¿sí? Lo cual dependería ya pues de los niveles de potencia, lo que estemos transmitiendo. Ahora, en los puntos de salida de nuestros convertidores, pues no se va a ver afectada porque estos valores están establecidos por un controlador. Si la potencia reactiva aquí es dentro de nuestro set point está ubicada a 100 megabares, pues vamos a obtener nuestros 100 megabares, ¿sí? Pero mientras que de igual forma en la parte de la salida, si nosotros pusimos un valor de 0 megabares, ¿sí? Como se ve aquí, vamos a obtener también 0 megabares. Pero lo que llega al sistema dependería de las condiciones. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos una transmisión a 500 megavatios, ¿sí? Y para esos 500 megavatios, lógicamente, nuestro transformador pues está sobrecargando al 57.2% de capacidad, ¿no? Entonces eso involucraría que para ese funcionamiento tendríamos una potencia reactiva de 29.4 megabares, que eso es por el funcionamiento de nuestro transformador. Pero acá a la salida de nuestro convertidor, pues básicamente como está seteada a 0 megabares, pues vamos a tener ese valor de 0 megabares. Ahora, en la parte de nuestra grid de 60, pues podemos observar que lógicamente estos 100 no van a llegar con ese valor exacto a nuestra red de 60, sino que depende en este caso de las condiciones. Como puede observarse aquí, básicamente están llegando apenas menos 73.4 megabares, y lo cual es porque se está sobrecargando la línea, se está transfiriendo un valor más elevado de potencia activa, y eso es lo que genera pues también en pérdidas. Ahora, si aquí por ejemplo cambiamos a una generación de potencia activa poco baja, no tan baja, 50, sí, podemos ver que nuestra potencia activa de igual forma se obtiene, no se altera mucho con respecto a las pérdidas, y también la potencia que llega a nuestra red de 60, nuestra potencia reactiva, pues va a ser incluso un poco mayor, ¿sí? Como puede observarse, de aquí nosotros estamos inyectando 100 megabares, pues y está llegando 102.8 megabares. Sí, de igual forma en nuestros sistemas de 50 hercios, pues se está transmitiendo nuestros 50 vatios, ¿sí? Y apenas este transformador, como no está tan sobrecargado, o sea, no está funcionando al 100%, sino con una carga del 5.8%, apenas se necesitan 0.3 megabares para su funcionamiento, ¿sí? Entonces podríamos concluir que la potencia activa sí va a afectar a la potencia reactiva, pero en los extremos de nuestro bus, ¿sí? En los extremos de
nuestro enlace HVDC, que serían ya los buses de conexión. Sería entre el bus NH, ¿sí?, y el bus, en este caso T60 Network, e incluso a nuestro bus T60 HVDC. Y estas afectaciones en la potencia reactiva se producen más cuando hay un nivel elevado de la potencia o existe una transferencia elevada de potencia activa. Listo. Continuando, dice, es posible la inversión o el cambio de dirección de potencia activa, ¿sí?, o es necesario hacer el intercambio entre inversor y rectificador como se lo hacía en el enlace HVDC tradicional. En este caso no es necesario, porque aquí la técnica de control basada en fuentes de voltaje nos permite trabajar con diferentes niveles de potencia, tanto activa como reactiva, dependiendo del tipo de control que nosotros le vamos a poner a nuestro convertidor, ¿no? Entonces aquí no es necesario intercambiar entre inversores o rectificadores, sino simplemente cambiar lo que es la técnica de control, cambiar el tipo de modulación. Entonces eso, por ejemplo, lo podríamos verificar aquí, ¿sí?, cambiando el sentido de nuestra potencia activa, ¿sí? Ahora le ponemos positivo, ¿sí? Y aquí se puede ver claramente que ya tenemos este valor positivo, lo que quiere decir que nosotros estamos inyectando, ¿sí?, 200 megavatios hacia nuestra red de 60 hercios, ¿sí? Como puede observarse aquí están ingresando nuestros 200 megavatios. Ahora, eso que involucra que esta potencia activa pues tiene que ser tomada de algún lado, y esa potencia activa pues es tomada de nuestro sistema C, ¿sí? Como puede observarse, aquí estamos tomando 203.1 megavatios, ¿sí? Eso va a influir a que nuestro voltaje en la barra NH pues ha disminuido a un valor de 0.85.8 en comparación cuando este convertidor tiene un set point hacia el otro lado, ¿sí? Aquí en cambio estamos inyectando potencia activa hacia la barra NH. Como se puede observar, no existe esa caída en la barra, ¿sí? Entonces, para este tipo de topología de lo que es el enlace HVDC, sí se puede hacer una inversión de potencia activa, ¿sí? No es necesario intercambiar físicamente los elementos entre rectificador e inversor, sino que simplemente es cambiar la técnica de control o utilizar la técnica de control adecuada, ¿sí? Listo. Con esta parte terminaríamos lo que es el enlace HVDC, que nos permite la interconexión entre dos sistemas que tienen diferentes tipos de frecuencia. De igual forma, como se mencionó anteriormente, aquí se puede hacer o se pueden ejecutar los diferentes niveles de voltaje o información que necesitaríamos para hacer un análisis numérico, ¿no? Para extender eso simplemente quitamos esta opción de aquí y podríamos obtener lo que es información de todas las barras, ¿sí? De igual forma se puede obtener aquí un sumario total que incluye también lo que son pérdidas, generaciones, etcétera, ¿sí? Tenemos un análisis detallado y numérico de todos los valores que se han detallado en la presente resolución del ejercicio. Continuando con la elaboración del LAC Project número 1 de HVDC, voy a realizar el ejercicio 4.2.2, el cual es la incorporación del sistema HVDC MMC integrado. Entonces nos dice la hoja guía que en 2020 se prevé una nueva ampliación de la red que incluirá la integración de una conexión HVDC, como se puede ver en la siguiente figura. Entonces vamos a abrir el proyecto y vamos a hacer la integración de este sistema. Entonces estamos en Dixilent y procedemos a activar el proyecto, el 5BSC Star. Lo activamos y lo tenemos aquí. Entonces
por medio de la hoja guía nos dice que, bueno, esto ya lo hicimos, que activemos el caso de estudio y luego que usando la plantilla HVDC MMC 900 megavatios 50 Hz coloquemos en la parte donde va a ir incluido el HVDC. Entonces vamos a hacer eso. Bueno, desactivamos primeramente el candado y nos vamos a la parte de templates y ubicamos la plantilla, la cual es esta. Entonces damos un clic y damos un clic nuevamente acá. La tratamos de ubicar de una forma centrada. Listo, ya la tenemos aquí. Entonces procedemos a rotarle y a conectarla de mejor manera. A ver, esto no. Rota clockwise. Listo. La ubicamos de mejor manera. Listo. Ahí está ubicada de mejor manera. Entonces vamos a proceder a conectar la plantilla en las barras NE y en la barra SC. Entonces hacemos eso, conectamos el elemento de la parte NE y del otro lado igualmente conectamos el elemento. Listo, ya lo tenemos conectado. Y como has estado viendo en las anteriores lab session, nos dice que formemos una sola rama de todo el sistema para visualizar mejor los resultados al momento de analizarlos. Entonces vamos a hacer eso. Entonces seleccionamos, deseleccionamos las partes que no corresponden al sistema y listo. Entonces aquí le hacemos un nuevo símbolo y lo convertimos en un elemento de rama. Entonces aquí le ponemos HVDC, como nos decía en la hoja guía, HVDC, pongámosle de 900 megavatios 50 Hz y ok, y listo, ya quedó aquí hecho una sola rama. Vamos a tratar de acomodarlo de una mejor manera, que no se vea tan distorsionado. Aquí no, esta parte lo llevamos para acá, lo centramos de una mejor manera para que no se vea tan distorsionado. Y esta parte de acá, listo. Este cuadro acá y listo. Ya lo tenemos de mejor manera y más organizado. Entonces ahora procedemos a abrir el gráfico que quedó comprimido en esta rama. Entonces hacemos clic derecho y ponemos Show Graphic y aquí lo tenemos. Entonces aquí igualmente lo rotamos para verlo de mejor manera. Rotate 80, no, rotar, no, lo rotamos nuevamente y listo. Ahí está un poco más organizado. A ver, esta parte lo movemos un poco para acá. Esto, ampliamos un poco aquí la barra. Y esta barra igualmente la ubicamos por acá. El nombre un poco para acá.
No. Aquí. Listo. Entonces aquí ya lo tenemos de mejor manera el sistema en sí para visualizar y a comenzar a hacer los cálculos que nos pide la hoja guía. Entonces vamos a comenzar con el primer apartado. Listo. Entonces ahora vamos a ver el funcionamiento del convertidor HVDC2. Entonces dice que abramos el diagrama de rama, que ya lo tenemos aquí, y que identifiquemos el flujo de control de los dos HVDCs, de las dos estaciones, y que coloquemos estas cantidades para el despacho. Listo. Entonces aquí en flujo de carga podemos ver los puntos de seteo de esta parte. Entonces esta parte, este convertidor es el de envío, el HVDC converter 1, y el converter 2 es el de la recepción. Entonces vamos a colocar esos valores que nos pide para el despacho. Entonces nos pide uno de menos 810 megavatios y 0 MVAR. Entonces menos 810 y aquí 0 MVAR. Y en la parte del recibo es solo 800 MVAR. Aquí 800 MVAR. Listo. Entonces nos dice que abramos el comando de cálculo de flujo y veamos que considere los límites de potencia reactivos y también el ajuste automático shunt, y que estén activados esos dos parámetros. Entonces vemos en el comando de flujo y vemos que sí está activado el Consider Active Power Limits y también el Automatic Tap Adjustment of Shunts. Listo. Entonces que realicemos un flujo de carga, lo ejecutamos y listo. Y luego nos dice que manualmente veamos la potencia generada por el HVDC converter 2, la potencia reactiva. Entonces aquí vemos que tenemos de potencia reactiva 470.7 MVAR y nos dice por qué la potencia reactiva suministrada no alcanza el punto de ajuste. Entonces en esta parte la potencia reactiva suministrada puede no coincidir con el punto de ajuste debido a distintos factores. Uno puede ser que los convertidores tienen capacidades máximas de suministro de potencia reactiva, limitadas por sus diseños, y también los diseños de enfriamiento. También desviaciones en la tensión de red o cargas cercanas a configuración inadecuada de derivaciones que pueden influir en este método. Además, la dinámica de los controladores de tensión reactiva podría ajustar la generación para mantener la estabilidad en lugar de alcanzar exactamente el punto de ajuste deseado. Listo. Bien, ahora vamos a continuar realizando ahora lo que es el análisis del flujo de potencia activa a través del enlace HVDC y la línea C paralela que se puede controlar según una medición de potencia remota. Entonces, esto puede ser muy útil en caso de intentar equilibrar el rendimiento de potencia en ramas de transmisión paralelas. Entonces, por medio de esta fórmula, que es potencia igual a Pset menos Pmies por Kp, vamos a recurrir a hacer ese análisis. Entonces, el objetivo de este ejercicio es equilibrar el flujo de potencia entre la transmisión HVDC y la línea paralela NESC1. Entonces, la hoja guía dice, para lograrlo, vamos a hacer esto. Entonces, volvemos a configurar el despacho de potencia, los ajustes iniciales. Entonces hacemos eso en el lado de envío y en el lado de recibo. Entonces volvemos a colocarlo en menos 200 y 0 MVAR.
y en el HBD Converter 2 lo dejamos en 0 MBR. Listo. Entonces luego nos indica la hoja guía que abramos el elemento del convertidor PWM HVDC Converter 1, que vayamos a la página de flujo de carga, adaptación del punto de ajuste P, y habilitemos la opción participación de potencia activa. Listo, hacemos eso. Entonces en HVDC Converter 1 abrimos en la pestaña de P Setpoint Adaptation, activamos Active Power Participation. Listo. Entonces aquí nos dice que para un equilibrio 1 a 1 el factor de participación debe establecerse en 1, lo cual vemos que sí está, y que la potencia activa debe medirse en el cubículo que conecta la línea NE-SC1 a la barra colectora NE. Entonces vamos a seleccionar eso. Entonces seleccionamos, ya aquí tenemos en la barra NE y en el cubículo 4 que es la línea NE-SC1. Entonces lo ponemos OK. Listo, ya está considerada y le ponemos OK. Listo. Y de aquí nos dice que corramos un flujo de carga y veamos los resultados. Entonces corremos un flujo, lo ejecutamos y vamos al apartado principal. Listo. Nos dice también la hoja guía que verifiquemos manualmente la fórmula anterior y la exactitud de los resultados. Bueno, los cálculos podemos ver en el informe. Entonces tenemos una potencia de 564 megavatios y en la línea NSC1 tenemos de 364.8 megavatios. Listo. Luego dice que asegúrese que PCD esté en 0. La pestaña general de la página de flujo de carga del convertidor PWM y vuelva a realizar un flujo de carga y verifique en qué lado del HVDC las rutas paralelas están entregando la misma potencia. Entonces hacemos eso. Entonces en converter 1, flujo de carga, colocamos 0. Este es el preset, OK. Volvemos a correr un flujo de carga, lo ejecutamos, volvemos a la red principal y vemos los resultados. Bueno, aquí podemos notar algo, que la potencia se está entregando aquí de la misma manera, 398.6 megavatios y aquí también 398.5 megavatios en la barra colectora NE. Ahora vamos a la barra SC. Aquí tenemos 392.5 y aquí 369.4. Entonces verificamos que donde se está entregando igual potencia es aquí en la barra NE. Listo. Listo. Entonces ahora vamos a analizar el otro método, el cual es el equilibrio de flujo de potencia entre HVDC y líneas de alta tensión paralelas midiendo la diferencia del ángulo de tensión. Entonces nos dice la hoja guía que otro de los métodos para equilibrar el flujo de potencia se logra midiendo la diferencia de ángulos de tensión entre dos barras. Entonces en la práctica esto se aplica a buses a los que se conectan rutas de transmisión paralelas. Entonces con este método el punto de ajuste de potencia activa entre el enlace HVDC se modifica de acuerdo con la siguiente ecuación, que es PC menos KFI por phi U local menos phi U remote o remoto. Entonces vamos a proceder a hacer ese análisis como nos dice la hoja guía. Entonces nos dice que abramos el elemento convertidor HVDC1 y vayamos a la pestaña Setpoint Adaptation. Vamos a hacer eso. Entonces vamos acá en HVDC Converter 1, Load Flow, Setpoint Adaptation, y en esta parte nos dice que desactivemos la opción Active Power Participation. Ya desactivamos esta opción
Y luego nos dice que habilitemos la opción de Angle Difference Dependent P-Drop, que es la segunda opción, es esta. Listo. Luego que corramos un flujo de carga, pero aquí debemos seleccionar las barras, que es la local y remoto. Entonces seleccionamos, aquí sería la barra NE, la local, y la remote sería la barra, la SC, como lo tenemos aquí. Listo. Entonces ahí sí colocamos OK. Y nos dice que corramos un flujo de carga y verifiquemos la ecuación que tenemos en la hoja. Entonces corremos un flujo de carga, la ejecutamos. Listo. Vamos al sistema principal. Listo. Aquí tenemos ya los resultados. Entonces, ¿cuál debería ser el factor CAFI tal que quede balanceado? Ya esta parte la tenemos en los cálculos del informe. Y procedemos con lo siguiente. Listo. Entonces nos dice que ¿cuál debería ser el factor de participación CAFI para que el flujo de potencia se equilibre? Entonces hay que considerar que para equilibrar el flujo de potencia, el convertidor HVDC debe tomar en cuenta la potencia activa que fluye por las líneas paralelas y ajustarse en consecuencia. Porque en este caso el valor de CAFI tiene que garantizar que las desviaciones en el flujo de potencia se corrijan, pero no tan grande como para causar oscilaciones o inestabilidad. Como podemos ver aquí en el convertidor 1, flujo de potencia, si ubicamos un punto muy alto, nos va a dar un error al momento de que hagamos el flujo de carga. Entonces no debe ser tan alto este punto. Entonces por defecto lo dejamos en CAFI 1. Listo. Entonces el siguiente punto nos dice que, o sea, un escenario 2 que dice que ahora desconectemos la carga de la barra SC y ejecutemos un nuevo flujo de carga. Entonces hacemos eso, vamos acá, desconectamos la carga SC y corremos nuevamente un flujo, ejecutamos y listo. Los nuevos valores tenemos de 162 megavatios. Listo. Entonces estos otros cálculos tenemos en las tablas anexas en el informe. Entonces nos dice que el equilibrio de potencia entre HVDC y la línea paralela cambió significativamente. Entonces vamos a ver eso. Entonces vemos que aquí el equilibrio de potencia entre el enlace de HVDC y la línea cambió de forma notable antes de aplicar el ajuste con el parámetro CAFI, debido a que la diferencia entre los flujos de potencia era de mejorar valores iniciales, mientras que después del ajuste esta diferencia se redujo a un valor determinado. Entonces esto indica que el ajuste permitió distribuir la potencia de manera más uniforme, logrando un balance más adecuado entre ambos elementos. Listo. Entonces seguimos. Listo. Entonces procedemos a hacer este ejercicio opcional que es del control de voltaje de DC. Entonces nos dice que el voltaje de DC en estado estable se controla a través de la página de flujo de carga del cuadro de diálogo HVDC Converter 2. Entonces dice que apliquemos una referencia en 1.03 por unidad y ejecute el flujo de carga. Luego que anotemos las principales diferencias que observen en términos de comportamiento en estado estable en comparación con el sistema HVDC LCC estudiado en la sección anterior, y además que utilicemos la herramienta de Dix-Island para comparación de resultados para observar las diferencias, y nuevamente que lo ubiquemos en el punto de DC en 1 por unidad para hacer la comparación. Entonces vamos a realizar eso.
Entonces en el convertidor 2, a ver, primero este sería el punto de partida de comparación. Entonces activamos. Este sería el caso A. Listo. Ahora lo colocamos en flujo y este sería 1.03 por unidad. Y hacemos un flujo. Y este sería el caso B. Entonces aquí tenemos que en esta barra tenemos 3%. En la de TDSP1 tenemos de 2.9881%. Listo. Entonces aquí podemos resaltar diferencias para al aplicar el voltaje DC de 1.3 respecto al sistema anterior. Entonces podemos ver que el HVDC VCC controla el voltaje DC de forma más precisa y rápida, mientras que el HVDC LSC depende del ajuste del ángulo alfa y phi entre estaciones. En el HVDC VCC no requiere una red fuerte, digamos, para operar, lo que mejora su rendimiento en sistemas débiles, a diferencia del HVDC LSC. Y también aquí en la parte de términos de potencia reactiva, el HVDC SC permite el control local y desacoplado de la potencia activa y reactiva, mientras que el HVDC LSC consume más reactivos y depende de compensadores externos. Ya, en cuanto a la parte de comparación, podemos ver dos situaciones. Aquí el sistema nos da 0%. Entonces eso sugiere que las potencias activa y reactiva no se vieron significativamente afectadas. Pero aquí en lo que tenemos en la parte del enlace se observa una variación del 2.98%. Entonces esto es consistente con el aumento de la referencia de voltaje de DC de 1 por unidad a 1.03 por unidad, lo que implica que el cambio afectó principalmente los voltajes en las barras conectadas al sistema DC, mientras que el resto de las variables se mantuvieron constantes o con cambios menores. Listo. Hasta aquí sería mi parte. El punto 4.2.3 va a seguir realizándola mi compañero Edwin Enríquez para terminar lo que es nuestro Lab Project 1 de HVDC. Listo. Eso sería de mi parte. Muchas gracias por la atención. Listo. Continuando con la resolución del Lab Session, en este apartado se va a analizar la integración de un enlace HVDC tipo multinivel modular para la integración de una región offshore al sistema principal de transmisión AC, que sería la parte onshore. La integración será de una granja eólica que contiene una serie de generadores eólicos, y los cuales mediante un enlace HVDC pues se van a integrar al sistema principal al que hemos venido analizando ya en los apartados anteriores. Para la resolución de este ejercicio vamos a trabajar con la parte preliminar, que va a ser activar el caso de estudio 2020 Case 2 Offshore HVDC Link. ¿Sí? Procedemos a hacer esa parte en el Power Factory utilizando el programa en blanco. Activamos el Case 2. ¿Sí? Y como puede verse aquí, tenemos ya el modelo genérico proporcionado por Power Factory de los diferentes generadores eólicos y su conexión. ¿Sí? Aquí básicamente tenemos lo que es la parte de offshore, onshore, y en nuestra red principal pues ese enlace se va a conectar en esta región onshore HVDC Station, específicamente al nodo SF. Asegúrese de que la variación de red New Offshore HVDC Link esté activada. Entonces vamos a proceder con eso. Sería esta parte de aquí. Activar. Nuevo Este de aquí es New Offshore HVDC Link, el cual ya se encuentra activado.
New Offshore HBDC Link, ¿sí? Correcto. Como siguiente parte dice que debemos de remover de la granja eólica el External Grid y el PCC, ¿sí? Y el transformador de elevador de 20 a 400 kilovoltios, tal como se muestra en la figura 4.4, es decir, que toda esta parte es la que debemos de remover. Entonces vamos a proceder a hacer ese apartado dentro de nuestro offshore wind farm. Entonces vamos a momentáneamente a mover estos gráficos para tener un mayor control. Sí, voy a proceder a moverlo acá, más o menos por ahí, y procedo a eliminar. Listo. Como puede observarse, ya tenemos tanto lo que es el external grid y nuestro transformador eliminados, tal como lo menciona el procedimiento. Posteriormente nos menciona que debemos de utilizar la plantilla HVDC MMC Offshore, ¿sí? Para añadir el HVDC o el enlace de HVDC a nuestro sistema offshore de la granja eólica, ¿sí? Esta debe de ser colocada en el lugar que fue removida la external grid, ¿sí? El HVDC debe de ser conectado como en la figura, no se menciona, pero debe de ser esta parte de aquí, ¿sí? Entonces debemos de conectarnos a nuestra barra, que sería la Wind Park, ¿sí? El sistema HVDC, tal como lo menciona esa figura, ¿sí? Aquí debemos de conectarnos en el Wind Park 20K, 20 kilovoltios. Por lo tanto, procedemos a hacer eso, activamos la edición en la parte de plantillas o templates, utilizamos la plantilla MMC Offshore 520, ¿sí? Voy a hacerlo un poco más pequeño para no tener dificultad luego en la conexión. Listo. Correcto. Entonces este transformador lo voy a colocar a nuestra barra, que sería la Wind Park número 2, ¿sí? De esta manera ya tengo el enlace HVDC conectado a lo que es nuestra granja eólica, al sistema offshore, tal como se lo menciona aquí, y posteriormente tenemos que integrarnos, ¿sí?, al sistema onshore en la barra SF, ¿sí?, del sistema IC Transmission. Por lo tanto, esa tiene que estar conectada a esta barra de aquí, ¿sí? Por lo cual procedemos a la conexión del elemento AC Transmission y nos conectamos aquí. Ok, listo. De esa manera tenemos lo que es la conexión de nuestro sistema o de nuestro enlace HVDC, acoplando lo que es un sistema onshore de una granja eólica y acoplándose directamente a nuestro sistema de transmisión principal justo en la barra SF, tal como se lo ha realizado en este momento. Listo, aquí nos da unas indicaciones de cómo deberíamos de conectarlo y es la gráfica de cómo ha quedado, ¿sí? Bueno, entonces antes de realizar este ejercicio opcional, procederemos a lo que es a correr un flujo de carga para que no, y para observar de que no tengamos errores o alguna advertencia, ¿sí? Como puede verse, no tengo errores, no tengo advertencias, ¿sí? Y procedo al análisis de mi enlace HVDC, ¿sí? Como puede verse, aquí tenemos dos tipos de convertidores, uno para el lado de offshore y otro para el lado de onshore. En el lado de offshore
podemos determinar que el tipo de control es un tipo de voltaje alterno, ¿sí? Con un ángulo phi, ¿sí? Que sería el ángulo de voltaje. En este caso está establecido para que se tenga en un voltaje por unidad de 1, ¿sí? Con un desfasamiento, o el ángulo de voltaje sería de 0, ¿sí? Vamos a verificar si esas medidas las tenemos aquí. Básicamente únicamente tenemos potencia activa y reactiva. Bueno, y para nuestro convertidor en el lado de onshore podemos observar que el tipo de control es VDC, ¿sí? Es decir, voltaje continuo en las líneas de transmisión y con una potencia reactiva de 0, ¿sí? Eso sí se puede observar aquí, que tenemos una potencia reactiva de 0, ¿sí? Mientras que en las líneas, sí, lógicamente aquí también se puede observar de que tenemos un voltaje de 1 por unidad, ¿sí? Nos faltaría tener aquí una visualización más a detalle. Procedo a editar esta parte de aquí para obtener un poco de más visualización. Sí, vamos a proceder a mirar nuestro voltaje. Tiene que ser, así está. Necesitamos lo que son aquí está el ángulo de voltaje. Por acá tenemos nuestro magnitud de voltaje, que sería esta, y únicamente nos falta el ángulo de corriente. Aquí está. Sí, entonces aquí tenemos lo que es la medición del ángulo de corriente, el ángulo de voltaje, el voltaje, y también podríamos observar una variable que sería la diferencia, ¿no? ¿Cuál es el ángulo? O incluso el factor de potencia directamente. Sí, el factor de potencia. O también se podría determinar la diferencia entre los ángulos, ¿no? Que en sí sería lo mismo, ¿no? La diferencia entre el ángulo de voltaje y corriente, ¿sí? El coseno de ese ángulo pues también va a ser el factor de potencia, ¿sí? Entonces, como puede observarse, el tipo de convertidor que está conectado en el lado offshore se encarga de mantener ese voltaje alterno en un valor de 1 por unidad, como se observa aquí. Básicamente tenemos el voltaje de 1 y con un ángulo de voltaje de 0, ¿sí? El cos phi, como puede observarse, tenemos de menos 0.98, y eso es porque aquí tenemos el ángulo de corriente diferente a nuestro ángulo de voltaje, y por esa razón tenemos un factor de potencia diferente. De igual forma, si observamos en la parte de la salida del enlace, es del enlace offshore, ¿sí? Aquí también tenemos lo que mencionábamos, ¿no? Tenemos que nuestro voltaje en la barra el ángulo es de 36.16, por lo tanto el coseno o el factor de potencia tiende a acercarse a 1, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la diferencia entre los voltajes, tanto de corriente, la diferencia de ángulos entre la corriente y el voltaje puede observarse ahí, que es de menos 5 grados, ¿sí? Entonces, como primera parte. Sí, entonces aquí el coseno de phi sí me está dando una información, pero no es tan exacta. Lo más exacto aquí podríamos fijarnos de que el ángulo entre el voltaje y la corriente es de menos 5 grados, ¿sí? Y eso generaría un poco de desfase, un factor
de potencia diferente a 1, sería de 0.99, que tiende a 0. ¿Sí? Entonces con ese análisis podemos darnos cuenta cuál es el tipo de control que tiene este convertidor, ¿sí? En el lado de offshore, que va a ser de voltaje alterno y del voltaje y del ángulo del voltaje, mientras que a la salida lo que tenemos es un set point para el voltaje entre las líneas, es decir, que esto se mantenga entre 1 y que se entregue únicamente reactivos, y que no se entregue reactivos que se tenga un valor de 0. Cabe destacar que a pesar de ello, ¿sí? Debe de existir acá un consumo de reactivos en la barra, ¿sí? Como se puede observar, de 27.7 megabares, el cual es o se ocasiona por el funcionamiento de este transformador. ¿Sí? Listo, prosiguiendo con la resolución del ejercicio, nos propone un ejercicio opcional, el cual es el de establecer una estación de control, ¿sí? Como lo menciona aquí, un station controller, el cual es un objeto que puede ser usado para coordinar, ¿sí? La potencia reactiva de muchas máquinas, es decir, en este caso de los generadores eólicos, ¿sí? Para esta parte, en el ejercicio es encontrar o realizar el procedimiento para que la potencia reactiva de las turbinas, ¿sí? Que se entrega lógicamente en este punto en la barra del wind park, ¿sí? Tenga un factor de 1 en el PCC. Es decir, que en esa línea de transmisión, tal como se lo mencionó anteriormente, en esta parte de aquí, ¿sí? Yo pueda transmitir con un factor de potencia de 1, ¿sí? Aquí, como les dije, como se le mencionó anteriormente, el cos-phi ya lo tengo de 1, pero tengo una variación de menos 5 grados, ¿sí? Y eso es porque aquí en esta línea puedo observar que yo tengo un consumo de potencia reactiva, más o menos de menos 30.8 megabares. Esos menos 30.8 megabares son los que el enlace HVDC está inyectando a toda esta barra Wind Park para que estas turbinas funcionen. Lógicamente hay que observar que estas turbinas están conformadas por la parte del generador y un transformador, ¿sí? Y este transformador es el que en este caso nos está proporcionando un consumo de potencia de reactivos, mientras que las turbinas, como se puede observar aquí, las turbinas únicamente, son esta parte de aquí, están entregando un valor de 0 megabares en reactivos, es decir, que no están generando reactivos, ¿sí? Y los reactivos de los transformadores pues se los está obteniendo desde la barra y a su vez desde el enlace HVDC. Entonces el objetivo de esta parte es obtener que el factor de potencia sea 1, es decir, que no exista un consumo de potencia reactiva. Para tal efecto voy a modificar en primera instancia la visualización porque están muchos números. Vamos a quitar esta del cos-phi. Listo. Sí, de esa manera se puede visualizar un poco mejor lo que son las turbinas y aquí el transformador. Sí, ahora, para hacer la inserción de este Station Controller, sí es necesario seleccionar todos los generadores, luego clic derecho Define Station Control y setear a nuestra estación de control en modo Power Factor Control, ¿sí? Y seleccionar un control de la potencia reactiva, ¿sí? Y setear para que toda esta potencia reactiva en los generadores pues sea al final de 0, ¿sí? Y esto va a ayudarnos a que el factor de potencia posteriormente sea de 1, ¿sí? Entonces, para realizar eso debemos de seleccionar a todas nuestras turbinas.
Listo. Hacemos un clic derecho, Define y Station Control. ¿Sí? Aquí ya tenemos asignadas todas nuestras turbinas, ¿sí? Y procedemos en flujo de carga a poner el modo de Power Factor Control. ¿Sí? Es una de las formas de cómo podemos trabajarle, o también de que la potencia reactiva al final sea de 0, ¿sí? Tal como lo menciona aquí. ¿Sí? Cambie la potencia reactiva a un set point para que todos los generadores inyecten al final en la barra a la que está asociada un valor de 0 megabares. ¿Sí? Entonces trabajamos con esa. Y aquí el control, lógicamente, pues tenemos que hacerlo en nuestra barra. ¿Sí? Nuestra barra está colocada en Offshore Wind Farm, en el Wind Park. Debemos de colocarle aquí. Ok. Listo. Con esas modificaciones procedemos a la simulación. Y aquí ya tenemos una gran diferencia. Como puede observarse, aquí la potencia reactiva que se entrega es 0. ¿Por qué? Porque los ángulos tanto de voltaje como de corriente son los mismos. ¿Sí? Tenemos de 36.10 y de 36.10. Por lo tanto, el desfasamiento entre los ángulos es de 0. ¿Sí? Es decir, que no existe potencia reactiva que se inyecta a través del enlace HVDC. ¿Sí? Y por lo tanto, el factor de potencia va a ser de 1. ¿Sí? A diferencia de la simulación anterior, se puede observar que ahora mis generadores, ¿sí?, están inyectando, ¿sí?, un valor de 0.5 megabares. ¿Sí? Aquí mi generador eólico está inyectando 0.5 megabares. El de acá también está inyectando 0.5 megabares. Es decir, que ahora la potencia reactiva que necesita mi transformador ya se la está obteniendo de nuestros propios generadores eólicos, y con eso se evita de que aquí a la salida se tenga que obtener esa potencia reactiva desde el enlace HVDC. ¿Sí? Entonces esa es una de las funcionalidades que nos permite el Station Controller. ¿Sí? Nos permite tener este tipo de control. ¿Sí? Posteriormente nos pide que verifiquemos la influencia de compensar la potencia reactiva, ¿sí?, en el lado de offshore y onshore. Sí, eso se lo puede ver básicamente en lo que mencioné. Aquí para nuestro sistema offshore, pues lógicamente ya no se va a necesitar esa potencia reactiva que anteriormente se la necesitaba para poder o para obtener el funcionamiento de estos transformadores. Simplemente aquí podemos ver que en nuestro enlace HVDC estamos obteniendo una potencia reactiva de 37.7 megabares, mientras que aquí ya vamos a tener una de 0 megabares. Es decir, que aquí estos 37.7 únicamente o se los está necesitando es para que este transformador del sistema HVDC funcione. ¿Sí? Podemos nuevamente comparar desactivando el Station Controller. Sí, podemos desactivarlo. Realizamos un flujo de carga y podemos darnos cuenta que en estas condiciones nuestro enlace HVDC necesita 69.5 megabares. Eso es para que
primero que todo, funcione este transformador y la potencia reactiva y la diferencia de esa potencia reactiva pues va a ser para el uso de cada uno de estos transformadores. ¿Por qué? Porque los generadores eólicos en este caso no están generando una potencia reactiva, ¿sí? Entonces, como tienen una potencia reactiva de 0, la potencia reactiva es absorbida por parte del enlace HVDC, o es generada por parte del enlace HVDC para ser absorbida por estos transformadores, ¿sí? Ahora, dentro del lado onshore, el lado onshore básicamente no se ve influenciado porque en el lado onshore, ¿sí?, dependemos únicamente de este transformador dependemos de la carga de este transformador, es decir, que la única potencia reactiva que se necesita es para la carga de este transformador, porque a la salida de nuestro enlace HVDC pues tenemos seteado un valor de 0 megabares, ¿sí?, tal como se lo mencionó. Es decir, que este valor de 27.5 que se necesita aquí es fijo y únicamente es para energizar a nuestro transformador. Si volvemos a realizar el cambio, es decir, a nuestro Station Controller, lo activamos, sí, seguimos obteniendo ese valor de 27.5 megabares. Es decir, que la compensación de los reactivos de la granja eólica únicamente afectarían es en el convertidor offshore de mi enlace HVDC. Sí, prosiguiendo, ¿qué tan alta o qué tan grande es la potencia reactiva que puede entregar un simple generador? Pues básicamente serían los valores nominales a los que están configurados. Podemos observar aquí que tiene un valor de 6.67 megavoltamperios con un factor de potencia de 0.9, lo cual realizando la multiplicación pues podríamos obtener lo que es la potencia activa, que es más o menos de 6 megavatios. Y realizando el triángulo de potencias, pues básicamente tendríamos un valor aproximado de 2.9 megabares. Eso es lo máximo que podría entregar uno de estos generadores, 2.9 megabares, es decir, la potencia reactiva. Finalmente nos dice que utilicemos el Voltage Adaptation, ¿sí?, para estabilizar el nivel de voltaje de cada uno de estos generadores. Eso se debe a que, como se observa aquí, ¿sí?, aquí tenemos, por ejemplo, valores de 1.04 por unidad a la salida de cada uno de estos generadores, 1.03, 1.03, ¿sí? Ese voltaje adaptation, ¿sí?, lo que nos va a permitir es que estos niveles se encuentren equilibrados. Por ejemplo, este es de 1.02 y el de acá es de 1.03, ¿sí?, 1.04, etc. Entonces, esa opción se la activa en el Station Control, ¿sí?, de igual forma en la parte de distribución, y aquí podemos poner el voltaje Set Point Adaptation, ¿sí? Si realizamos una simulación de esto, pues podemos obtener y podemos visualizar que cada uno de estos generadores tiene ahora un voltaje nivelado, es decir, todos tienen la misma cantidad de voltaje, 1.02, 1.02, ¿sí?, 1.02, 1.02. Ahora, ¿eso en qué influye? Lógicamente que tiene que haber una distribución en la potencia reactiva, ¿sí? A diferencia del caso anterior que se estaban entregando 0.5 megabares, para este generador estamos absorbiendo menos 1.1 megabares, ¿sí? Para este generador de acá estamos absorbiendo 0.8 megabares, ¿sí? Y de igual forma otros generadores están produciendo reactivos 0.3. Pero a pesar de ello, a la salida o mi punto de control principal, que es el de mantener aquí una potencia reactiva de 0, se mantiene. Como puede observarse, la cantidad de reactivos es de 0 porque el ángulo de voltaje y de corriente es el mismo y la diferencia de ellos es de 0 grados. ¿Sí? Entonces esos son los diferentes modos de control
que se pueden configurar en el Station Controller, el cual nos permitiría nivelar, como se observó anteriormente, el voltaje en cada uno de estos generadores, o el de obtener una potencia reactiva de 0, ¿sí? Al final, para que nuestro enlace HVDC no tenga que producir esa cantidad de reactivos. Listo, con eso sería la finalización de la resolución de este lab session.